además uno de los que piensa, no sé si se rasca la barba o está escarbando, a ver si encuentra algo. Don Albello, José Luis Pablos, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Nacho. Podemos pensar en torno a eso, reflexionar. Bueno, sería más bien elucubrar, ¿no? Sí, estamos un capítulo entero solamente a ver qué ve cada uno ahí en los dibujitos, ¿no? Un poco como el test de Rorschach, pero con las figuras. El conejo, la vieja, ¿no? Era el conejo y vieja, ¿no? ¿O no? Estoy mezclando dos distintos. Sí, creo que era señora uno. y vieja, conejo y el otro no me acuerdo qué era. Pato, conejo y pato. pato. Eso es. Sí. Conejo y vieja. Es la fusión perfecta. Perdón. Y anciana. Bueno, vamos a hacer aparte de hacer unas risas, vamos a hacer repaso de lo que hemos pensado, o lo que les hemos invitado a pensar a lo largo de esta temporada, iba a decir de este año, ¿no? Va más allá de temporada televisiva. Sí, creemos que ahora que estamos a puertas del verano, pues sería una buena forma de cerrar esta temporada que hemos tenido el placer de conversar, digamos, yo creo los tres, ¿verdad? Sobre cuestiones muy interesantes, diría yo. No es que lo diga yo o que lo digamos nosotros, a nosotros nos gusta obviamente hablar de lo que nos gusta hablar, ¿verdad? Pero sobre todo de aprovechar un espacio que nosotros muy agradecidos, digamos, aceptamos para, no sé, discutir, hablar o pensar, reflexionar acerca de cosas que de otra manera pues uno usualmente no lo hace, sobre todo en televisión o en medios de comunicación tradicionales. Totalmente. Al menos, ¿no? Antes había hueco para estas cosas en la 2. La clave de Balbín, por ejemplo. Claro, ahora sí, bueno, yo de oídas, lo reconozco. Tú eres muy joven. Claro, y porque veo cosas antiguas también, no solo lo actual. Y casi fíjate más la música, la sintonía, que un día alguien me dijo, eso es la clave. Claro. Casi... No, pero se agradece que haya espacios en la televisión en horario, vamos a decir, en prime time, en horarios, compitiendo con el hormiguero. En horarios normales, que lo llevamos ganando varias semanas, por cierto, que esto no lo dices. A esta hora sí. Sí. Claro. No me gusta porque sé que se le sube a la cabeza y luego piden más caché. No, pero es verdad que es interesante que hayáis dedicado un espacio pues, a estos temas que habitualmente, si no, bueno, no son cosas que surgen de la nada, si no te paras un poquito a pensarlas. Entonces, es de agradecer que hayáis dedicado pues, este espacio con el que estamos tan contentos. Muy contentos. Yo encantado, lo que pasa es que me lanzan guantes y yo les voy cogiendo, ¿no? Y como no sé decir que nada más, era un poco un reto, ¿no? Poner sobre la mesa para todos ustedes reflexiones que pueden sonar en torno a la filosofía, pero es que luego es en torno a la vida, mundano, al día a día, ¿no? De cada uno. Sí, yo creo que es una buena forma de pensar en en los temas que hemos conversado, es justamente darles una especie de toque más ordinario, en el buen sentido del término, ¿no? Inicialmente el programa, nuestra sección estaba pensada para pensar cuestiones de filosofía, ¿no? Creo que la filosofía siempre es algo que aparece así digamos, en un mundo que no es el propio, ¿verdad? De hecho, todas las metáforas filosóficas son... Parece algo antiguo, de gente con monóculo, sombrero de copa y reloj de bolsillo. Exactamente, gente con togas y túnicas que van flotando por el mundo, ¿no? Y en realidad, no. Solo por recordar al padre espiritual de los filósofos, a Sócrates, es un tipo que vivía en el mercado, vivía en el ágora, discutía y bueno, sus problemas vitales surgieron justamente porque se inmiscuía demasiado en los asuntos ordinarios de la polis, ¿no? De la ciudad. Y bueno, ahí le invitaron un chupito de cicuta al pobre y claro, así que acabó. Esperemos que no nos pase eso a nosotros. Deja de dar la turra ya, que esto está poniendo pesado. No hemos recibido cartas bomba. Bueno, fenomenal. Ni tampoco brujos extraños. No. Y en cualquier caso... También esto no deja de ser una ventana, ¿no? Para que cualquiera la puede ver. A lo mejor uno pasa por el ágora o pasaba por el ágora, se cruzaba con Sócrates, le agarraba por la pechera a Sócrates, le decía 4 cosas y llegaba un momento que dice, déjame. Aquí la gente lo tiene más fácil, cambia de canal. Pero también lo bueno que tiene hoy día es que la gente lo puede ver en directo en televisión, también lo puede ver después en redes, incluso abrir debate en torno a eso, ¿no? Verlo, comentarlo. A mí alguien me ha dicho, joder, lo que estuvimos comentando con unos amigos lo estuvimos viendo y comentando. Mira, que eso es una alegría. Me pareció curioso. Precisamente a raíz de comentar, pues sí que se hacen cosas diferentes en la televisión de Palencia. Se habla de filosofía. Me pusieron así cara de ¿qué me está usted contando? Claro, siempre hemos intentado buscar temas universales que nos afectan a todos, universales, ¿no? Entonces hemos trabajado, por decirlo entre comillas, estos días, pues como tres grandes bloques, ¿no? Dedicamos casi, creo que 3-4 días al tema del humor. Fue como un gran bloque que estuvimos trabajando. Y para mucho más que podría dar, pero uy, que hay que... Sí, claro, al final cambiamos ya de tema. Luego estuvimos con todo el tema del miedo, con otro bloque también que le dedicamos otro par de días. Y lo último que hemos estado trabajando es el tema de la memoria, ¿no? Son 3 cosas que todos nos vemos inmiscuidos en este asunto, ¿no? Sí,
Y además sí. algo que me llamó mucho la atención, la perspectiva del miedo, que puede ser visto como algo positivo o como algo negativo. Casi siempre lo vemos como algo negativo, pero puede ser precursor de muchas cosas buenas. Igual que la memoria, la virtud de tener una buena memoria, puede ser una maldición al mismo tiempo si no... No sé, de alguna manera, al menos yo la sensación desde este lado de la barrera, Sí. es que se han puesto sobre la mesa otras perspectivas, que probablemente quizás sea la idea inicial también, ¿no? Que la gente viese otras cosas o cambiase el prisma desde el que ve las cosas. Eso o que también adicionalmente vean digamos, aspectos de la vida propia, o veamos todos, ¿no? No somos aquí profetas, ¿no? Pero veamos todos aspectos que son muy cotidianos, muy de nuestra vida ordinaria. Todos nos reímos, todos recordamos, todos sentimos miedo. Y así podríamos dar más ejemplos de otras categorías del ser humano, podríamos decir, ¿no? Que tienen una especie de... inserta una especie de Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, ¿no? Constantemente. Todos sentimos que el humor es algo con lo cual de lo cual no quisiéramos desprendernos. Todos queremos tener buen humor, buen sentido del humor. Todos queremos reírnos de nosotros mismos y también reírnos de los demás en la medida que hay confianza, ¿no? ¿Cómo no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Parece ser que el humor es esta cosa que hablábamos peligrosa, ¿no? Que no queremos, primero, que se rían de nosotros, hay gente que tiene la piel muy fina que hablamos de esto, ¿no? Nos hiere, ¿no? Directamente cuando alguien se ríe de nosotros. Dedicamos recordando un poco, ¿no? Un buen rato al tema de los límites del humor, ¿no? Que es una cosa que está muy en boga, digamos, ¿no? Y que es complicado cada vez más difícil hacer humor. Bueno, por esa parte transgresora que tiene de tocar temas desde un punto de vista alternativo y tal, ¿no? Y cómo se lo toman algunos, lo que ha llevado eso también en algunos casos a la cultura de la cancelación, mal llamada cultura de la cancelación probablemente. Claro, como casi en todo depende de los ojos con los que uno lo vea, ¿no? Y la perspectiva. A mí algo que me puede hacer muchas gracias, pero a ti te puede haber ofendido hasta el extremo. ¿Y hay que hacer bandera de eso o simplemente hay que pagar y pasar a otro? Y pasar a otro. Hablaba un humorista, que creo que también lo comentamos, que si no te gusta mi humor, no pierdas el tiempo en atacarme a mí, piérdelo en apoyar a quien sí te haga gracia. Quiero decir, porque yo haría gracia a otra gente y tú no tienes derecho a que otros no se puedan reír porque a ti no te gusta lo que... ¿no? Invierte ese tiempo que tanto invertimos en el odio, en verter esas cosas, sobre todo en redes a día de hoy, en apoyar a quien sí te hace gracia, a lo que sí que valoras, ¿no? Claro que sí. Pues que la sensación es que hoy mueve más el odio que el amor. Eso es cierto, sí. La cuestión nuevamente problemática es, porque por supuesto estas cosas son problemáticas porque o sea, generan problemas porque son problemáticas, es dónde está el límite de determinar cuándo aquello que uno piensa, dice, opina, etcétera, ¿verdad? Supera, por decirlo así, los límites del autoconocimiento y del conocimiento colectivo, de cómo nos conocemos entre todos, de cómo hacemos sátira de las cosas que consideramos tabúes, ¿no? Y eso hay crecimiento en eso, el de repente darnos cuenta de que somos tremendamente rígidos acerca de cosas que, si no lo fuésemos, el mundo seguiría adelante y probablemente sería mucho mejor. ¿Dónde está la distancia entre eso, que es tremendamente sano, individual y socialmente, y generar daño directamente, ¿no? Generar daño o provocar odios, no es fácil, ¿no? Y una reflexión mínima, nuestra pequeña contribución, yo diría yo, en este programa es plantar la semilla de la duda, ¿no? Del problema. No tanto ofrecer respuestas, por supuesto, no somos profetas. Ni de convencer, ni de persuadir a nadie, ¿no? Simplemente plantear, y en ese sentido eso es muy socrático también, ya saben que Sócrates era, digamos, tiene esta idea de la mayéutica, ¿no? Que quiere decir, ¿no? Que es exacto, que la filosofía y el conocimiento son como las parteras, exactamente, que dan a luz y y el conocimiento emerge, pero después de un proceso tremendamente doloroso, ¿no? Sí, yo creo que otro objetivo también de esta sección que hemos tenido, haciendo un poco retrospectiva, es intentar haber abierto un poco, bueno, pues la visión y las propuestas aquí se han hablado de películas, de autores, de compositores, de escritores y tal. Bueno, si en alguien ha surgido la curiosidad de decir, oye, pues de este autor no había oído yo hablar, voy a investigar un poco, ¿no? También era un objetivo de claro, no solo la parte que conversamos, sino también nombrar pistas para que luego la gente busque por internet, investigue, amplíe, ¿no? Un poco sembrar pequeñas pistas, digamos. Y con eso incluso derribando prejuicios. Estamos hablando de derribar prejuicios frente a la filosofía, ¿no? O en torno al pensamiento. También puede ser en torno a determinados autores, a determinadas corrientes de pensamiento. Ponía el ejemplo de algo que me había llamado mucho la atención, como habéis jugado sobre todo en este caso, a presentar el miedo como el detonante, ¿no?
cosas que podemos ver como algo negativo, pero que puede haber servido también como detonante para cosas positivas, ¿no? El tener miedo a cosas nos ayuda a sobrevivir. Ahí planteamos la dualidad de si el miedo era algo que paraliza o que nos lleva a actuar, ¿no? Entonces, sobre ese carril, pues estuvimos divagando un poquito en torno a autores que ven trabajo ese tema, todo el concepto de Estado, todo, bueno. Estaba pensando, el ejemplo también que me contaban hace poco, un oso. Tú te encuentras con un oso y es muy probable que te paralices y que no sepas qué hacer. Vas con tu hijo por el monte, te encuentras a un oso y a lo mejor te puedes paralizar también, pero a lo mejor también haces lo que sea, lo inhumano, para salvar a tu hijo de esa Pensé que situación, ibas a decir ¿no? para salvarte tú, ¿no? Empujas al niño ahora le lanzas, ¡hala, hasta luego, chaval! A mi hija se está viendo esto, es una broma. Que tenéis este fin de semana ruta, ¿no? Por el Roblón de Estalaya. Sí, ya vamos a buscar. Para que se vaya preparando, por si acaso. No, o algún lince, ya que están... ¿sabes? ¿Hasta qué punto, no? Y otro ejemplo también que es que me llama mucho la atención, en este caso venía de otro lado, con el tema, por ejemplo, del TDAH, que se habla del TDAH como pues, un trastorno que, digamos, complica un poco la vida en sociedad, la armonía ¿no? temperamental de los chavales. Y lo que se va viendo es que a lo mejor la persona que en su día, muy en el pasado, tenía TDAH, fue el primero que se le ocurrió comerse un huevo. Fue el primero que se le ocurrió cazar un cangrejo y comérselo. Fue el primero que se le ocurrió... Hombre, en toda la historia los grandes descubridores a veces se les ha tachado un poco de excéntricos, de locos, gente que no miraba las cosas con los mismos ojos que los demás, son los que han hecho que avancen las cosas, ¿no? Que han ido abriendo brecha. Da Vinci pues, era una persona que la curiosidad le llevaba a hacer cosas que no se habían hecho hasta ahora, a plantearse preguntas que no se habían planteado hasta el momento, ¿no? El otro caso que planteamos aquí, de un ejemplo de alguien que había usado el miedo como punto de reflexión, había sido Thomas Hobbes, ¿no? El filósofo inglés que escribió Leviatán, este famoso tratado de filosofía política, y que centró, digamos, la idea del... nos intenta convencer de que las razones por las cuales tenemos que tener un Estado, ¿no? Alguien que es una especie de figura monstruosa que te cobra impuestos, te manda a la cárcel y te la manda a la guerra. No está mal, ¿no? Convencerte de que eso es algo bueno. La razón es justamente el miedo. Y Hobbes, curiosamente, en su autobiografía, que escribió él en verso, además, en inglés, una muy recomendable, preciosa, dice que él cuando nació, ¿no? Que nació en la época en que estaba la Armada Española, ¿no? La Invencible, estaba en las costas de lo que hoy es el Reino Unido, nació él en esas circunstancias. Entonces dice que su madre, cuando él nació, parió a dos gemelos, dice, ¿no? A él y al miedo. Eso, ¿no? Él, y claro, con 200 años de guerras de religión a sus espaldas, en medio de una guerra civil, un tipo que murió a los 92 años, muerto de miedo toda su vida. Y parió, por de nuevo utilizar la figura socrática, parió pues una de las principales obras del pensamiento, sin duda, de la modernidad, del siglo XVI en adelante. Ahí de nuevo la figura de Goya que utilizábamos, ¿verdad?, de que los sueños de la razón producen monstruos, se muestra que una emoción tan humana como el miedo no deberíamos evitarla necesariamente, ¿no? Que tendemos al día de hoy de querer evitar emociones, querer evitar, por ejemplo, la ira, querer evitar el sufrimiento, el dolor, la vergüenza, ¿no? Son emociones humanas legítimas que nos permiten conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás, ¿no? Por eso también hemos visto, bueno, pues que esto que hemos empezado, pues que si todo va normal nos gustaría continuarlo porque hay un montón de emociones y de trabajo, de temas muy interesantes por tratar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí... Estaba pensando, fíjate, si hay emociones que ya van por la segunda y seguro que será una saga del revés, efectivamente. Creo que motivos y excusas vamos a tener muchas para continuar lo que parece que vamos a tomar un descanso veraniego, ¿no? Un descanso estival que nos lo están pidiendo. Es para refrescar también la cabeza, para oxigenarla y para volver con más ganas y con más temas, que además hay muchos frentes abiertos. Estábamos hablando, según hablabas precisamente del Estado, ¿no? De esa imagen del Estado, ahora que se cuestiona, por ejemplo, la justicia social en Europa, que creo que la realidad nos va a ir dando aún más motivos de los que ya de por sí hay. Sí. Material. Veremos a ver qué nuevos enfoques le podemos dar al tema, porque hay mucho para tratar. Y yo creo que esta dinámica entre divertida, seria y tal nos puede dar mucho juego durante el curso. Sí. Y sin duda, y que le dé mucho juego también a quienes estén, digamos, interesados en vernos también, que una cosa bonita que ha ocurrido, a mí por lo menos personalmente, sé que también te ha pasado a ti, de que ahora la gente te para en la calle, no para insultarte como alguna vez decíamos, de broma, ¿no? Pero es una cosa muy bonita, ¿sabes? Pensar juntos, como dice el título del programa,
y que hay personas interesadas eso, en pensar un poquito más allá de lo ordinario, ¿no? De lo normal. Que ya es decir mucho. Bueno, pues iremos haciendo recopilación de temas. También nos pueden lanzar alguno. Iba a decir, no hace falta que nos lo lancen necesariamente por la calle, o por lo menos que sea lanzado con la palabra. Y iremos buscando, desde luego, que yo creo que nos van a sobrar temas, y si no, la realidad y la actualidad nos los va a ir entregando a medida que vaya avanzando la vida, que es lo que nos espera en este verano, que esperemos que lo disfrutéis ambos dos. Donald, José Luis, Igualmente, muchas gracias Nacho. por todo este tiempo Gracias, dedicado Nacho. a los espectadores de La 8 y a pensar. Muchas gracias a ti.